¿Vos naciste en Buenos Aires? Buenos Aires, ¿En qué barrio? me da vergüenza, Barrio Norte. Pero bueno, ¿tus papás qué hacían? Bueno, mi papá era decorador, tenía un negocio de arte, justamente de tapices, cuadros. ¿Tu mamá, ella también hacía? Era ama de casa y al mismo tiempo era quien estaba en el negocio atendiendo. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? 4. Y con una diferencia de 10 años entre dos parejas que se llevan entre sí 2 años, de las cuales yo vendría a ser la más chica. ¿Sí? ¿A qué edad más o menos o cuántos años tenías vos cuando se vinieron a Bariloche? 4 años. Me acuerdo mucho de esa llegada en el tren. Era todo verde. Me decías que en Paso Flores a tu papá le gustaba estar ahí. A mi papá le encantaba porque pintaba. Y le gustaba mucho pintar, pintaba rostros, ¿no? De los vecinos. De los vecinos, que eran personas bien de la zona. Mi papá era muy buen pintor. Y después, bueno, vos estuviste, cuando vinieron acá a Bariloche, vivieron por el barrio La Cumbre y me decías que disfrutaste mucho de la niñez en ese lugar. Era como tener 2 vidas en realidad, porque una transcurría en el bosque, que en el cementerio. Por un lado era raro, es decir, yo sentía el tema de la muerte, me preocupaba. Pero por otro lado, era algo muy natural andar por ahí. Era bastante original todo, ¿no? Un papá muy bohemio, una mamá que salió de tener todos los lujos, comodidades, sí. No había agua, no había luz, no había colectivo, camino de tierra. Yo me acuerdo de cruzar charquitos en el Mallín, escarchados, ¿no? Y meterme al propósito en los charquitos. Y un día encontré una moneda dentro, ¿no? Las cosas que te quedan. No teníamos todos los pruritos, o no sé cómo llamarlos de ahora, ¿no? A veces había que palear para salir de la casa, porque la nieve era mucha. Sí. ¿Pudiste estudiar después de terminar la primaria? Sí, llegué a 3er año, pues yo quería seguir música. Y con el ciclo básico alcanzaba en esa época. Después hice algunas materias libres y después no hice más nada. Pero viajé mucho con mis papás. Entonces eso fue... Esa fue parte de la enseñanza que tuviste. Mucho más que ir al colegio. ¿Vos enseñás música? Mira, yo sí, enseñé lo que sabía, digamos. Tuve muy buenos maestros, pero muy poca constancia en el practicar. Pero como siempre estuve en algún grupo, fui mejorando, llegué hasta donde llegué. Pero bueno, mi intención no era ser una violinista. No me veía metiéndome solo ahí, ¿no? Vos con los tapices, ¿a qué edad aprendiste? Porque son realmente son obras de arte para combinar los colores. Sí. El trabajo es mucho. ¿Cuánto te lleva, por ejemplo, hacer un tapiz de este tamaño? Bueno, este no lo hice yo, pero el que hice sí, que está en la otra salita, me llevó casi 2 años. Pero bueno, tampoco solamente me dedicaba a tejer. Pero, es decir, el tejido para mí era una especie de... Pero yo escuchaba música, entonces me pasaba horas tejiendo y escuchando. Y contame, ¿cómo llega el tapiz que está en el Museo de la Patagonia? Bueno, mi papá era una muy buena persona. Para el año sanmartiniano,
lo regaló. Lo donó al museo. Un hermoso tapiz que lleva mucho trabajo. Bellísimo, me gusta mucho ese tapiz. Porque lo que él tenía que yo no hice, porque ya todo cambió y era más fácil conseguir una anilina. Él lo que hacía era desde el hilado hasta el teñido, todo hacía. Entonces los colores son especiales. Son muy especiales. ¿Vos cómo vas eligiendo el dibujo que vas a hacer, los colores que vas a utilizar? Bueno, la historia empezó más o menos a los 13 años, que estábamos con mi hermano. Un día nos pusimos a tejer. Mi papá no nos dio muchas instrucciones. De vez en cuando miraba y nos alentaba de alguna manera, pero nada más. Y bueno, cuando terminamos ese tapiz, se pudo vender, salió lindo. Es decir, es algo que uno lo lleva puesto, se ve, ¿no? Me casé, tuve 2 hijos, me divorcié. Y eso también fue algo, ¿cómo podría decir? No un sacrificio para nada. Me encantó estar con mis hijos, me encantó. Yo siento que mi etapa de abuela la hice cuando era mamá, porque hacía todas las cosas que hacen las abuelas, ¿no? De entender, de no exigir, de permitir. De darle todos los gustos, o lo que ellos querían hacer. Se puede tomar por el lado, no sé, equivocado, ¿no? Como lo que no hay que hacer. Yo por lo menos les permití ser quienes eran. Traté, porque uno no puede, de no... Mira como un papel en blanco. Yo dije, yo no quiero escribir nada propio. ¿Ellos viven acá en Bariloche? Uno vive acá, es físico, así que todas mis andanadas en contra de... no sirvieron. Te salió estudioso. Más que estudioso, tiene esa facilidad. ¿Y tu otro hijo? Es biólogo. Bueno. Está en Buenos Aires. Buenos. Bueno, si tener un título es bueno, son muy buenos, pero además son buena gente. Cuando llegó el momento de la separación, necesaria separación, en que en Bariloche tampoco había muchas cosas para estudiar, ¿no? En la universidad. Y yo sentí que genial la naturaleza, porque justo ahora me había agarrado como una especie de... ¿Cómo llamarlo eso? Estaba inspiradísima, escribía, tocaba el violín, quería hacer tapices, quería hacer todo junto. Así que lo tomé como eso, como una oportunidad, porque el cariño ya está, no se corta. Y bueno, después mi mamá era mucho mayor que yo y empecé a tener no pude de todas formas, tal vez, hacer más de eso que me hace tanto bien. Y cuando llegó el momento de que podría hacerlo, yo estaba ya agotada. Y estoy tratando de desagotarme de hace no sé cuántos años y estoy empantanadísima. ¿Te gusta esta vida que has llevado en Bariloche? Porque vos me decías que vos te sentís barilochense, a pesar de, te viniste chiquita. Yo no sé si Bariloche es mi lugar en el mundo, en realidad. Lo pensé cuando ibas a venir, dije, todos dicen, están enamorados, tuvieron una vida genial, no tienen nada que pedirle a la vida, ¿no? En general yo veo los programas y yo diría que a mí el frío de Bariloche, cuando era chica, me afectaba, pero no me impedía
jugar y todo eso, pero me afectaba. Y me parece que de alguna forma ese frío se trasluce de alguna manera o se traspasa un poco a la gente